Espero acordarme de todo lo que quiero hablar antes de que llegue mi hija. Eso fala. Para três, a família começa de dois, trabalhar comida para três, feijão com arroz, chegando a vizinha para quatro. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo es esto de, por un lado, de la Torre de Babel? Por un lado de la Torre de Babel y por otro lado qué sé yo, la dificultad propia del lenguaje. Y todo lo que dábamos por sobreentendido y que en verdad son unos obstáculos pero tremendos para la comunicación humana, pero tremendos. Avisada de algunas de estas cuestiones ya hace mucho tiempo, el otro día me pongo a escuchar a unos curas, dos curas jóvenes, que hacen divulgación según la doctrina católica. Yo no sabía una cosa varias cosas que contaron no sabía, pero una de las cosas, al margen de la cuestión esta de la comunicación, que ahora voy a mencionar más mejor, pero respecto de... Yo no sabía que el diablo no pide perdón. Claro, porque es como esa... Es como puro ego, es solamente superficialidad, todo frivolidad, todo frivolidad. Entonces no puede pedir perdón porque se queda sin nada. Yo no lo sabía eso. No puede pedir perdón. Qué interesante, me resultó interesante. Es una información que me va a quedar mucho tiempo ahí dando vueltas. Bueno, pero algo que... Bueno, primero que pasaban en este punto donde la Iglesia Católica trabaja en favor de la opresión, ¿no? Por eso es uno de los motivos por los cuales yo no me siento católica, no soy, si bien creo profundamente en Dios y en los seres humanos y en mí, que soy un exponente de los seres humanos, pero puntualmente una cosa que otra vez volví a escuchar cuando dice perdonar 70 veces 7, que dice 70 veces 7, se ve que ya le pasaron el dato, 70 veces 7 es 490, pero en realidad es la eternidad, porque el 7 no, ahí dice lo que dice, ahí dice 70 veces 7, no dice la eternidad, porque la palabra eternidad existe y nadie la desconocía, no dice eternamente, dice 70 veces 7. Y 490 no es el número de la pindonga, de la eternidad, pero no. Así que mejillas tenemos 2, 70 veces 7 da 490. Se terminó. Bueno, y
Pero ellos creen que así, eso en lo que creen. Aunque no hay humano que pueda resistir un sometimiento permanente o maltratos, no se puede. Porque lo que produce a la subjetividad, a la autoestima, al ser, es un daño que en algunas circunstancias termina siendo irreparable. Entonces, eso no se hace. No intenten convencer a las personas de que perdonen cualquier cosa. Entonces, algo que yo no sabía, porque en mi subjetividad, confesar no significa necesariamente arrepentirse. Yo no lo sabía esto. Pero cuando hablan de confesarse, están, según mi comprensión de la palabra confesar, suponiendo un arrepentimiento. O sea, suponen un arrepentimiento. A mí me parece que se puede perdonar tomando los recaudos necesarios, y con gente se puede perdonar muchas veces, tomando los recaudos necesarios y con gente que lo merezca, porque si alguien te está tomando o sea, que te quiere hacer esclavo, que te quiere rifar a no sé qué cosa, todas esas barbaridades, muchas de las cuales las padecí en primera persona y aún intentan infringirme ese daño, todo lo más, hacen todos sus esfuerzos y no sé qué. Ahí ya pasamos a otra cuestión. Digamos, permitir, ¿no? Perdonar y permitir que la cosa, el daño continúe. No va, y punto, se terminó. No, porque Dios perdona, porque no sé qué, no sé cuánto. Dios perdona hasta cierto límite también. Dios perdona hasta cierto límite. En la Biblia también está eso. Dios también tiene límites. Perdona cuando hay un arrepentimiento. Y está bien. Es lógico. No es porque yo sea la que va a decir si está bien o está mal, pero digo, según la Biblia misma, perdona cuando la persona se arrepiente y no está en disposición de castigo y todo eso, ¿no? No es un... etcétera. Pero, bueno, no se dejen hipnotizar por el mal. Lo cierto que, claro, en ese caso sí se entiende, porque se entiende, entienden la confesión como un idéntico del arrepentimiento. Para mí no es, claro, yo no conozco no conozco la profundidad, no conozco la teoría que acompaña el criterio de la confesión, y seguramente también hay escuelas y escuelas respecto de eso. Digo, no creo que lo planteen de la misma manera los franciscanos, que los jesuitas, no sé porque yo de eso no sé nada. Pero solamente lo traigo en términos de... Traigo el tema en relación... Una mariposa enorme, parece un pajarito. En relación a que prestemos atención a estas cosas también, sobre todo en ciertos ámbitos que termina siendo más peligroso estos errores de comprensión, ¿no? Donde damos por hecho que determinada palabra, que la otra persona está diciendo determinada cosa, pero en verdad está diciendo algo que lo digo sobre todo
por el nivel de maldad que pulula en ciertos ámbitos y por la cantidad de porquerías sueltas espiritualmente hablando que hay. Entonces, eso. Atenti. Mucha atención a qué significa eso que la otra persona está diciendo y que yo estoy dando, bueno, pongámosle, ¿no? O que la otra parte está dando por hecho que significa tal o cual cosa. Como si durante algún tiempo tengamos que manejarnos un poco con un lenguaje un poco más específico, ¿no? Un poquito más parecido a lo que es el lenguaje el lenguaje judicial. O sea, como ser muy, muy detallista, sobre todo en ámbitos de decisión, donde uno está dando por sentado que tal cosa quiere decir tal cosa y es una palabra que es importante dentro de esa toma de decisión o qué sé yo, y resulta que para la otra persona no, nada que ver. Decía el otro día, Dugin, Dios lo bendiga, lo ampare y lo cuide, decía que el filósofo, yo no me considero una filósofa, pero no hay duda que hago, en muchos sentidos hago filosofía. Dice que el filósofo que sale de la contemplación parece medio tarado, puede parecer medio boludo. Cuando quiere pasar al ámbito de la práctica, puede parecer medio boludo. No sé si parece muy boludo lo que estoy diciendo, pero por los tiempos que estamos atravesando no es para nada boludo y estaría bueno tenerlo en cuenta como un detalle más para salir, para terminar de destruir esa porquería de incomunicación en cierto sentido que inventó esta banda de fascinerosos. En aquel momento la Torre de Babel la hizo Dios. En este caso hay todo un sistema agonizante que fue el que inventó esa Torre de Babel, agarrándose un poco de la naturaleza del lenguaje, que ya sabemos que tiene esta característica de móvil en cierto sentido, fija en otro sentido, pero todo ese sistema ha hecho miles de millones de dólares y de mecanismos de acumulación mediante la manipulación del lenguaje y el sentido y el robo del sentido de las palabras, ¿no? Y el vaciamiento de las palabras y de los conceptos, y sobre todo cuanto más importantes son, más esfuerzo le pusieron a la palabra amor,
libertad, justicia, democracia. Ugh, es tremendo lo que han hecho con eso. Pero bueno, esto me vino a raíz de esto que escuché de estos curas que hablaban sobre la confesión. Y por otro lado, que me acordé de Dugin, que me había olvidado que escuché esa entrevista que estuvo buenísima, la voy a subir. Escribí algo respecto, que lo iba a escribir ahí abajo y al final después se me pasó. ¿A dónde lo escribí? Acá. Claro, porque dice que la confesión es una renuncia al mal. Bueno, y lo que yo decía, entendiendo que estos vericuetos de lenguaje, que para mí ortodoxia quiere decir hacer las cosas bien y no hacer las cosas mal. Eso quiere decir ortodoxia para mí, Carla Alejandra Latorre, en el sur global. Entendiendo que para mí quiere decir esto, y sabiendo que para Rusia tiene una fuerza histórica el criterio de ortodoxia, la palabra, entonces me quedé pensando por cosas que decía Dugin. Ya digo, voy a subir el video. Si la ortodoxia, me pregunto, si la ortodoxia no admitía las transformaciones y nuevas ideas, se convertía en un culto a la muerte. Lo que llamé alguna vez, no lo llamo porque no lo quiero, pero digo, lo denominé el cronos perpetuo. Devorarse, destruir todo lo naciente, lo nuevo. Dios no lo permita. Dios no lo permite. Por algo estamos acá. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, cualquier retoño culturalmente hablando, socialmente hablando, quedaba tachado, quedaba bloqueado, quedaba aplastado por cierta comprensión de la ortodoxia. Y ahí le tengo que poner el signo de pregunta. O sea, porque yo después lo seguí escuchando a Dugin hablar y no me parecía en lo más mínimo que entendiera la ortodoxia de esta manera. Pero él hacía una crítica a ciertas cosas de la Revolución Rusa y se posicionaba como ortodoxo y tradicionalista y conservador a ultranza de su cultura. Entonces a mí me venía esto, porque después se convirtió en defensor de la Revolución Rusa. Pero digo, si siempre está en el ayer la única respuesta, hay una cuestión ahí que tenemos que reencontrar para revisar. Por eso me parece, en verdad me parece más lógico como lo estamos logrando, pero me parece que tenemos que lograr pasarlo a la verba, lograr integrarlo conceptualmente también, ¿no?
porque ahí hay una cuestión, y la verdad no creo que no se la haya planteado, porque yo por su forma de seguir hablando no veía ninguna contradicción con mi forma de pensar esta cuestión de la ortodoxia. Pero quizás fue por la entrevista nomás. Quizás fue por dónde fue, por cuál fue el camino de la entrevista. Pero me parece que es un punto importante para comunicarse en otros lugares del mundo donde la palabra ortodoxia es un bajón directamente, porque yo puedo decir esta palabra yo no la hubiese usado hasta hace 5 años atrás, no la hubiese usado ni por casualidad, hasta que me enteré, hasta que supe que quería decir hacer las cosas bien. Y yo dije, bueno, yo siempre trato de hacer las cosas bien, yo siempre trabajo en esa línea, yo siempre busco me muevo en esa línea de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien para mí no tiene absolutamente nada que ver con hacer las cosas bien para cierta secta que fue descubierta en Guatemala hace pocos días atrás, como para este criterio de ortodoxia rusa. Ni qué decir para la Iglesia Ortodoxa Rusa, que ni siquiera conozco. Me voy a dar el momento para ir a una misa ortodoxa rusa. Me voy a dar el momento para hacerlo. Está dibujado por mi nieta también la nota. Pero esto. Poder entendernos con estas distancias históricas y culturales, poder entendernos estos significados de las palabras, porque si yo entiendo la ortodoxia como lo que está bien para el criterio de hace 100 años, como lo entendía, creo que hace 10 años, creo que lo entendía así, creo que a la palabra ortodoxia mismo era, bueno, de hecho, los peores liberales hablaban de la ortodoxia económica. Y era el cinismo puro, y era la maldad pura, y de ortodoxo no tenía absolutamente nada de eso. Eso era maldad pura. Porque había gente que relacionaba la ortodoxia con la maldad pura. Porque tenían conceptualizado que hacer las cosas bien era doloroso. Y era infringir dolor. Bueno, ay, cortísimo. Pero esto no es un cronos perpetuo. Y busquemos cómo para comunicarnos y para entendernos posta, para entendernos de verdad. Multicéntrico para entendernos en este criterio multicéntrico, sí, ¿no? Eso fue la última palabra que empezamos a usar. Sí, creo que sí. Bueno, esto me pareció súper importante. Pero yo no hice estrategia, no fue una estrategia, no es que hablé una cosa no, yo no fui estratégica, pero lo digo en serio, no estoy sarcasmeando ni haciéndome la inteligente. Digo, no fue estrategia, fue que lo primero que me acordaba era eso, lo de los curas estos, y después quedó perfecto acordarme de la entrevista que vi a Dugin y esta cuestión de la ortodoxia. Y lo importante que es que logremos entendernos, sobre todo por lo importante de la divulgación del nacimiento de un nuevo hegemón, que somos nosotros, gracias a Dios.